Listo. A ver, chicos, vamos a comenzar con lo que es potenciación, ¿correcto? Algunos quizás lo han llevado, quizás otros no, ¿correcto? Entonces, vamos a comenzar de cero. La potenciación es de acuerdo a las matemáticas, es un derivado de la multiplicación, así lo podemos decir. Por ejemplo, acá nosotros tenemos que nos dicen, ¿no? Mira, tenemos 3 al cuadrado. Ustedes tienen su hoja donde yo les he puesto los nombres. Yo voy a poner la pizarra donde lo voy a explicar, ¿correcto? Desde cero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una potenciación, ¿ya? Es lo siguiente. Por ejemplo, tú tienes 3 por 3, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto es 3 por 3? Te pregunto. 9. Ya, 9. 9. Simplemente 9. Correcto. Ahora, yo te pregunto, ¿cuántas veces se ha repetido el número 3? ¿Cuántas veces se ha 2. repetido? 2, ¿cierto? 2 veces. Ya, se ha repetido 2 veces. Profesor, esto se parece como cuando hablábamos, por ejemplo, ¿cuánto es 3 más 3? ¿Cierto? 3 más 3, ¿cuánto es? 6. ¿Cuántas veces se ha repetido? 2 veces. Pero 2. mira, es diferente, no es igual, ¿ah? ¿Ya? Porque esto de aquí, este 3 más 3, esto nos quería decir que esto era, ¿qué cosa? 3 por 2 nos da 6, ¿cierto? Decíamos que si yo sumo dos números iguales, es lo mismo que yo diga 3 por 2 y nos da el mismo resultado. Ahora, en la multiplicación, profesor, tenemos 3 por 3 es igual a 9. Se ha repetido 2 veces, o sea, profesor, voy a poner 2 por 3. No, 2 por 3 es 6. Así que eso no es correcto. Entonces, ¿qué significa, profesor, esto? Que esto significa lo siguiente. 3 y este 2, que se está repitiendo en la multiplicación, va acá arriba, que se le llama exponente. Entonces, tú cuando tienes 3 elevado al cuadrado, esto será 9. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9. Se ha repetido 2 veces en la multiplicación. Es por eso que en la hoja, ahí tienes, mira, ve, 3 al cuadrado. Yo hago mayormente la explicación de esto con el 3 al cuadrado. ¿Por qué motivo? Por el siguiente, que a veces cuando yo explico esto, ¿ya? Cuando se explica el tema de potenciación, y por ejemplo, yo explico, ¿no? 3 al cuadrado, ¿qué viene a ser? 3 por 3, profesor. Significa 3 por 3. Que voy a multiplicar, ¿qué cosa? 2 veces, significa que voy a multiplicar 2 veces el número 3. ¿Correcto? Y esto me da, ¿qué cosa? 1, 3 por 3, ¿no? Multiplico 2 veces, 3 por 3, y esto me da 9. Ahora, muchos se confunden y dicen, ven 3 al cuadrado y dicen 3 por 2. Y aunque no lo crean, lo hacen. Entonces, y cometen el error. Y dicen 2 por 3, 6, listo. Y obviamente 3 por 2 es 6, claro, pero no es lo mismo que 3 al cuadrado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Muchos profesores, yo he visto que o enseñan al inicio y dicen, no, comienzan con lo más sencillo. Profesor, ¿cuánto es 2 al cuadrado? Y dicen, no, 2 al cuadrado significa ¿qué cosa? Que 2 veces vas a multiplicar el número 2. Obviamente sale 2 por 2. Entonces, como les enseñan eso, en la mente está de uno que 2 por 2 es 4. Entonces piensan que se multiplica el exponente por la base, lo cual obviamente en este caso sale el mismo resultado, pero en otro no sale el mismo resultado, ¿cierto? En otro no sale. Entonces, por eso es que yo quiero que quede esto bien claro. Si tú tienes 3 al cuadrado, ¿ya? Esto significa que 2 veces vas a multiplicar el número que tienes abajo, la base. O sea, 3 por 3. Profesor, siguiente pregunta. Por ejemplo, yo tengo 4 elevado a la quinta. 4 a la quinta. Significa que ¿cuántas veces voy a multiplicar el número 4? ¿Cuántas veces? 5 veces. Exacto, o sea, 4 por 4 por 4 por 4 por 4. 5 veces. Y ese va a ser un resultado. ¿Correcto? Ese va a ser un resultado. Entonces, como yo les quiero decir acá, es lo único que yo necesito que ustedes sepan. Ojo, que ahora es muy importante, por eso les he puesto ahí sus nombres de cada uno. Por ejemplo, el 3, por eso está como rojo. Por eso el 3 está de rojo. ¿Y cómo se llama? Base. El 2, que está elevado,
se llama exponente y al resultado no se le llama resultado, se le llama potencia, ¿correcto? Esos son los nombres. Así como les di los nombres de la suma, de la resta, de la multiplicación, de la división, cada uno tiene sus propios nombres, la potenciación también tiene sus propios nombres, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos lo siguiente. El 3, 1. El 3 se llama base, el número más grande, el número que se encuentra abajo. El de arriba se llama exponente y el resultado se le llama potencia. Ahora, acá están los nombres, ¿ya? De los exponentes, ¿correcto? Por ejemplo, cuando tienes, voy a hacerlo acá, por ejemplo, cuando tú tienes un número, por ejemplo, 3 elevado, puedes decir así, 3 al cubo, como acá lo dice, al cubo, o puedes decir 3 elevado a la 3. Tienes dos opciones. Tienes que acordarte eso, porque eso no puedes decir 3, 3, ¿no? Ahora, tú no puedes decir 3 arriba 3, no. Tienes dos opciones. Lo dices correctamente como es 3 al cubo, o puedes decir 3 elevado a la 3, con su mismo nombre, si es que no te llegas a acordar. Es por eso que te he puesto cada uno de sus nombres, te los he dado, ¿para qué? Para que ustedes tengan, ¿qué cosa? Ahí la forma correcta de poder expresarse o leer o decir alguno de esos números, ¿correcto? Ahí tienen. Entonces, no hay forma. Ahora, profesor, de 11 hacia adelante, cuando les exponente, por ejemplo, 3 elevado a la 12, todo lo que sea de 11 hacia adelante, por ejemplo, 3 elevado a la 100, 3 elevado a la 1000, todos se pronuncian con su propio nombre, ¿correcto? Ya de 11 hacia adelante es con su mismo nombre, ¿correcto? De 11 hacia adelante es con su mismo nombre. Eso tiene que quedar claro. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Hasta el momento queda todo claro? ¿Todo está bien? ¿Alguien tiene alguna duda, chicas? ¿Chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro, quizás? ¿Ninguna? Ya, entonces, continúo. Listo. Entonces, acá, miren, acá justo les he puesto lo siguiente. Por ejemplo, 3 al cuadrado, ¿no? 3 al cuadrado significa ¿qué cosa? Mira, ve, 2 veces que se multiplicará la base. ¿Quién es la base? El 3. Entonces, voy a multiplicar ¿qué cosa? 2 veces, 3 por 3. Entonces, 3 por 3, ¿cuánto es? 9. Ahora, tenemos la siguiente. 3 elevado al cubo. ¿Qué significa 3 elevado al cubo? ¿Que cuántas veces voy a multiplicar la base? 3. No, 3, 3, 3, 3. Ya, no confundirse. Ya, ahí tengo que 1 multiplicar 3 veces. Porque 1, ahí estamos viendo, ya, sería 3 por 3 por 3. ¿Correcto? ¿Y cuánto es 3 por 3 por 3? 27. Exacto, 27. ¿Sí? 27. Entonces, ahí está. Entonces, estamos viendo que la potenciación es simplemente el exponente te indica las veces que tú vas a multiplicar la base. ¿Correcto? Y acá les he puesto 3 notas muy importantes, chicos. 3 notas muy importantes. Porque capaz nadie me ha preguntado, profesor, ¿por qué acá usted no ha puesto, por ejemplo, profesor, ¿por qué no ha explicado cuando el exponente es 0 o es 1? Por ejemplo, yo no he explicado eso todavía. ¿Por qué? ¿Por qué los nombres de los exponentes comienzan desde el 2, profesor, y no desde el 0 y no desde el 1? Y acá vienen esas notas, ¿correcto? Acá vienen esas notas. Esas notas son muy importantes. La primera, ¿qué dice? Y esto es muy importante, chicos, que por eso se los he puesto de forma escrita y con ejemplos. Dice así lo siguiente. Cualquier número elevado a la 0 siempre es 1. Por ejemplo, 3 a la 0. ¿Cuánto es? 1. 100 a la 0. 1.
Cualquier número que acá he puesto, 654.398 elevado a la 0 es 1. La suma de dos números entre paréntesis, elevado a la 0 es 1. Ahí está. Entonces, 1. Profesor, ¿y si me ponen infinito elevado a la 0? 1. No importa el número que te pongan. Por eso dice, cualquier número elevado a la 0 siempre es 1. Esta es la primera regla. Es muy importante. ¿Correcto? Es por eso que no existe una tabla del 0, ni existe una tabla... bueno, la tabla del 1 sí existe en la potenciación, pero en la del 0 no existe. ¿Ya? Ahora, siguiente. Dice, cualquier número elevado a la 1 siempre es el mismo número. Por ejemplo, 3 elevado a la 1 es 3. 100 elevado a la 1 es 100. Ahora, si yo te pongo infinito elevado a la 1, sigue siendo infinito. O sea, profesor, cualquier número elevado a la 1 siempre va a ser el mismo número, ¿correcto? Va a ser el mismo número. Ahora, la tercera, ¿correcto? La tercera regla. El número 1 elevado a cualquier exponente, ¿ya? Siempre será 1, ¿correcto? Siempre va a ser 1. ¿Ya? Por ejemplo, 1 elevado al cubo, por eso dice, ¿no? 1 elevado al cubo es 1. 1 elevado a la 0, 1. 1 elevado al infinito, 1. Siempre va a ser 1. ¿Correcto? Estas son las tres reglas que ustedes tienen que conocer. Del 1 y del 0. Nada más. Es lo único que ustedes tienen que conocer. Es por eso que se los he puesto de manera escrita y con ejemplos. ¿Correcto? Para poder explicarlo. O sea, y no tengan que copiar nada. Entonces, ahora, tenemos lo siguiente. Ahora tenemos la tabla de la potenciación. Mira, ve. Acá está para completar. ¿Correcto? Acá está para completar. ¿Ya? Obviamente yo lo tenía completo, pero no se los he mandado completo. ¿Para qué? Para que ustedes también se den cuenta y puedan practicarlo. La tabla de potenciación, la única forma de aprenderlo es nosotros mismos haciéndolo. Entonces, como nosotros, bueno, no contamos con mucho tiempo para poder hacerlo, ¿no? Entonces, uno es por eso que ya se los he dado casi hecho. Simplemente está como para llenar. ¿Ya? Entonces, uno, por ejemplo, mira, ve, como les dije, la tabla del 2, mira, ve, 2 elevado a la 0, 1. 2 elevado a la 1, 2. 2 elevado al cuadrado, significa 2 por 2. ¿Y cuánto es 2 por 2? 8. 4 ya. 2 al cubo significa 2 por 2 por 2. ¿Cuánto será eso? ¿Cuánto es 2 por 2 por 2? 8. 8, correcto. Ya, la siguiente, tenemos 2 a la cuarta. 2 por 2 por 2 por 2. 4 veces multiplicando 2. ¿Cuánto será? 16. Ya, 16. ¿Correcto? Ahora, profesor, ¿significa que si me dan 2 a la 10 tengo que multiplicar otra vez 2 por 2 por 2 por 2 y por 2? O sea, 10 veces es demasiado, ¿cierto? O sea, como que te puedes confundir. Entonces, ahora, acá viene mi explicación y mi forma práctica de poder llenar esta tabla. Y quiero que estés atento. Y lo voy a agrandar para que puedas verlo mejor. Acá lo siguiente. Te das cuenta que, mira, comienzas en la tabla. Mira, estamos en la tabla del 2. Acá comenzamos. 2 a la 0 es 1. 1 por cuánto me da 2. Si yo lo multiplico por 2, acá me da 2. Si ahora a ese 2 lo multiplico ahora por 2, me da 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Y si a 16 lo multiplico, mira, por eso lo he puesto ahí. Si a 16 lo multiplico por 2, ¿me da cuánto? 32. Acá me dará 32. Ahora, a ese 32 lo multiplico por 2
Y por eso he puesto 32 por 2 será 64. 64. Ya, ahora 64 por 2, 128. Ahora 128 por 2, 256. Profesor, 256 por 2, 512. Y 512 por 2, 1024. Por ejemplo. Entonces ya no tuve que estar multiplicando 8 veces otra vez el número 2. Ya no tuve que estar 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ya no. Es por eso que yo sí te recomiendo que esta tabla lo llenes y nunca lo pierdas. ¿Por qué? Siempre guárdalo, porque esto te va a servir tanto primaria y secundaria. ¿Correcto? Primaria o secundaria te va a servir siempre. ¿Por qué? Porque en secundaria, por ejemplo, tú ya de memoria, ¿ya? Tú ya tienes que saber esta tabla del 2, por ejemplo, hasta el 10. Tienes que saberlo de memoria. Porque hay ejercicios donde, por ejemplo, te dicen 2 a la 8. ¡Wow! ¿Cuánto es 2 a la 8? ¿Qué hago? No me acuerdo. Fácil, pero sí me acuerdo cuánto es 2 a la quinta, por ejemplo. 2 a la quinta sé que es 32. Ya, te sabes si quieres ahí. Entonces, ¿qué hago? Entonces tú dices, 2 a la sexta solamente tengo que multiplicarlo por 2, o sea, 64. 2 a la séptima, multiplica 128. 128 por 2, 256. Listo, ya llegaste al resultado. Entonces, de alguna manera, memorizarte hasta cierto punto, tú ya sabes que en la tabla del 2, todos los tienes que ir multiplicando de 2 en 2. Profesor, ¿y en la tabla del 3, también tengo que multiplicarlos de 2 en 2? No. En la tabla del 2 multiplicas por 2. Y en la tabla del 3, ¿por cuánto tengo que multiplicar entonces? Tenemos que multiplicar por 3. Exacto. Entonces, acá también tenemos lo mismo, mira, ve. 3 a la 0 es 1, ¿no? Es 1. 3 a la 1 es 3. 3 al cuadrado, 9. Y mira, ve, hemos comenzado así. 1 por cuánto? 1 por 3. A este 3 por 3, 9. 9 por 3, ¿cuánto será acá? 27. 27, ¿ves? Entonces ya de una forma más rápida, 27. Ahora 27 por 3. ¿Cuánto es 27 por 3? 81. 81, correcto. 81. Y ahora, a este 81 tengo que multiplicarlo por 3 y me da 243. Yo ya no lo he puesto, pero si quieres lo puedo haber puesto, ¿no? 83 por 3. Y me va a dar 243. Igualito. No hay ningún problema. Pero si te das cuenta, todo se multiplica por 3. Entonces el siguiente será 243 por 3. Nada más. Entonces, esto y estos dos últimos, ustedes ya lo van a hallar cuánto sale. ¿Correcto? Ahora, en la tabla del 4 tenemos lo mismo. ¿Correcto? Por ejemplo, acá ya no coloco nada. Acá es 1, 4 a la 0, 1. 4 a la 1, 4. 4 a la 2, ¿cuánto será? 4 elevado al cuadrado. 16. 16. ¿Por qué? Porque estamos en la tabla del 4 y por lo tanto multiplicamos por 4. O sea, 1 por 4, 4. 4 por 4, 16. Entonces, ahí vamos llenando, acuérdense. Multiplicas de acuerdo al número de tabla, 16. El siguiente será 16 por 4. ¿Cuánto será 16 por 4? 64. Ya, 64. Listo, muy bien. 64. Y ahí de ahí te sigue 64 por 4, por ejemplo. De ahí viene al resultado, lo sigues multiplicando por 4 y vas a completarlo de ahí. Eso ya se los dejo. Ustedes completan los de ahí. Profesor, en la tabla del 5, todos se multiplican por 5. Por eso es que siempre les he dejado los primeros. En la tabla del 6, se multiplican por 6. En la tabla del 7, se multiplican por 7. En la tabla del 8, multiplicas todos por 8. En la tabla del 9, multiplicas por 9. Y acá tengo la tabla extra que le he puesto ahí. Por ejemplo, son de los números más conocidos. Saber cuánto es 10 al cuadrado, 11 al cuadrado, 12 al cuadrado,
13 al cuadrado, 14, 15, 16, hasta el 20. Y luego les he puesto, ¿no? Los más comunes. Por ejemplo, 25 al cuadrado, mira, acá lo lleno. Será, este es 400. Mira, de memoria tienes que saber. 25 al cuadrado, 625. 30 al cuadrado, 900. 40 al cuadrado, 10.600. 100 al cuadrado, ¿correcto? Será 10.000. Ahí está. Ahí les voy llenando eso yo. Yo les voy llenando esos que son más grandes. Pero los demás tienen que llenar la tabla. Vamos, chicos, llenen la tabla. Trabajando eso. Tienen que llenar todo lo que falta ahí. Ya les he dicho, es bastante fácil. Solamente es multiplicar cada tabla por lo que vale. La tabla del 5 multiplico por 5 cada uno. La tabla del 6, todos los multiplico por 6. Nada más. Y solamente les he puesto solamente hasta lo que ustedes deberían saber. Si tú quisieras saber, por ejemplo, profesor, ¿y cuánto es 2 elevado a la 11? Multiplícalo, pues, ¿no? 1024 por 2. Pero tú ya tienes una tabla de guía, donde ya eso te va a ayudar a resolver problemas. Más adelante tenemos ejercicios. ¿Correcto? Más adelante tenemos ejercicios. Ahora vamos, chicos. Trabajando hasta ahí. ¿Alguien ha hecho 4 a la cuarta? 4. No, todavía. No, 4 a la cuarta. ¿Cuánto? ¿Cuánto sale? 4 a la cuarta, la de acá. ¿Nadie? ¿Nadie lo ha hecho, chicos? 256. Correcto, 256. El de aquí, 4 a la quinta. ¿Nadie? 1024. Exacto, 1024. La última ya les dejo por ustedes. Porque eso es multiplicar por 4, nada más. Bueno, multiplicar por 4 sería 4.000. ¿Dónde está el 0? 96. Nada más. 4.096 vendría a ser, por ejemplo ahí. ¿Correcto? 4.096. A lo mucho, bueno, pues cuando trabajas hasta acá, pues, ¿no? Yo solamente he puesto uno extra como para que tú tengas, nada más. Acá, 5 al cubo. ¿Cuánto les ha salido? 5 al cubo. 125. Muy bien, 125. ¿Y 5 a la cuarta? 500. 625. 625, no 500, 625. ¿Correcto? Porque esto lo tienes que multiplicar por 4. ¿Correcto? No, por 5, digo, por 5. ¿Correcto? Acuérdate que se multiplica por 5, no por 4. Entonces, acá, ¿correcto? Acá tenemos lo siguiente. 625 por 5. Si no me equivoco, es 3.075. Si no me equivoco, porque a ver, 75 por 5. Ah, no, es 125. Profe, Dime. En la 5 a la 5 al cuadrado salió 125. 3.125. A ver, por 5. Sí, 125 y por 5, sí, está bien. 3.125. ¿Correcto? 5 a la quinta. 5 a la quinta se le dice. ¿Correcto? 5 a la quinta. En la tabla del 6, 6 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Quién lo hizo? 36. 36. Abajo,
6 al cubo. 36 por 6. 216. Exacto, 216. Por 6. ¿Cuánto? 1296. ¿Correcto? Entonces ya el último queda para ustedes. Tienen que multiplicarlo ahí por 6. 7 al cuadrado. ¿Quién lo ha hecho? ¿Cuánto sale? 7 al cuadrado. ¿Nadie? ¿Cuánto es 7 al cuadrado? 49. 49. Correcto, 49. El que sigue sería 49 por 7. 343. Exacto, 343. Y bueno, al de la cuarta sale más de 2000, si no me equivoco. Sería, a ver, 3 por 7, 21. 21 llevo 2, 28, 30. Llevo 3, 21, 24. Si no me equivoco, o capaz a alguien le ha salido otro diferente, no lo sé. 2401. 2401, ¿correcto? En la tabla del 8, 8 al cuadrado es 64. 8 al cubo es por 8. 512. Exacto, 512. Correcto, 512. Ya el otro es por 8, sale más de 4000, sale 4000 y algo. Si no me equivoco, creo que sale 4096, creo. 4096. Que si te das cuenta, es lo mismo que acá, mira, ve. Mira, ve. El de aquí, el 4 a la 6, con el 8 a la cuarta, sale lo mismo. 4 a la quinta, con 2 a la décima, también sale lo mismo. Si se dan cuenta, hay varios que son parecidos. Más que todo en la tabla del 4, en el 8 y en el del 2, hay números que se repiten si ustedes se dan cuenta, ¿correcto? Por ejemplo, en la tabla del 3, ¿ya? Con la tabla del 9 también sucede lo mismo, ¿correcto? Ahora, por ejemplo, en la del 9, 81 por 3, ¿cuánto es? Digo, 81 por 9, ¿qué hablo? Por 3, estoy pensando. 81 por 9, por ejemplo, es 9 y sería 72. 729, por ejemplo, ahí sería. El de abajo sería por 9. 9 por 9, 81. Llevo 8. 18. 6.561. 3000, ¿cuánto? 561. No, 6.000. 6000. 6.561. 6561. Ahí está. Ahí está, como han escuchado, ahí está. Entonces simplemente es llenar, pues, ¿no? Simplemente es llenar. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar, chicos, a resolver ejercicios mucho más rápido cuando tú ya tienes tu tabla. ¿Correcto? Yo no te pido que te lo aprendas de memoria, sino que lo utilices al momento de resolver ejercicios. ¿Correcto? Porque cuando nosotros entremos a álgebra y hablemos de expresiones algebraicas, esto de acá tienes que tener tu tabla, porque esto te va a ayudar a resolver mucho más rápido. Por ejemplo, 16 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Alguien lo hizo? ¿Nadie? 256. 17 al cuadrado.
289. 18 al cuadrado. 324. Y por último, 19 al cuadrado. 361. Correcto, 361. Listo. Ahora vamos, chicos, completen eso para poder irnos a los ejercicios. Completen ahí. Por ejemplo, aquí tenemos que resolver estas operaciones. ¿Correcto? ¿Todos terminaron de copiar o a alguien le falta? En la tabla extra. ¿A alguien le falta copiar? ¿Alguno? ¿Nadie? Ok, entonces continuamos. Entonces acá tenemos los ejercicios. Dice, hallar el resultado de las siguientes operaciones. Entonces, profesor, ¿cómo voy a hallar? Para eso tienes tu tabla, ¿cierto? Para eso ya tienes tu tabla. Entonces, ya con tu tabla simplemente es, ¿qué cosa? Cambiar esos datos que te están dando. Nada más. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es 3 al cuadrado? 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Ya está. Y ahí simplemente colocas ya nada más. 9 más. 2 al cubo. Fíjate la tabla nada más. 2 al cubo, ¿cuánto es? 8. 8, listo. Entonces, ahora 9 más 8, ¿cuánto es? 17. Nada más. Es lo único que tienes que hacer. Simplemente, nos van a tener que, ¿qué cosa? Cambiar simplemente, reemplazar los datos, pues, ¿no? Que te dan, por ejemplo, 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. 25, listo, y colocas 25 más, ¿cuánto? 6 al cubo. 36. Al cubo, al cubo, al cubo. 6 elevado al cubo, o sea, 6 elevado a la 3. 216. Ya está, 216. ¿Te das cuenta que ya no necesitas multiplicar nuevamente 6 por 6 por 6? Porque ya tienes la tabla y es mucho más rápido. Miras tu tabla, ya sabes cuánto es el resultado. Por eso les decía que esa tabla es más importante y te hace ganar tiempo. ¿Correcto? Entonces acá solamente lo único que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Sumar, ¿no? Y acá nos dará que es 241, por ejemplo. Nada más. Ahora vamos, intenten los demás. A ver, intenten los demás ejercicios. Vamos, ahí tienen 6 ejercicios más. Ahora vamos, inténtenlos. Profesor, Dime. en el ejercicio 4 se multiplica normal, ¿no? Exacto, multiplicas normal. O sea, el resultado de 2 a la quinta por 3 a la cuarta. Ambos resultados los tienes que multiplicar, ¿no? Nada más.
A ver, veamos. Aquí, 9 al cubo, ¿cuánto salió aquí en el tercer ejercicio? 9 al cubo. 721. 729. 21. 21. 9 al cubo, 729. Acá tenemos 9 al cubo. 729. Menos 7 a la 0. ¿Cuánto es 7 a la 0? 1. 1. Muy bien. Menos 1. ¿Cuánto sale todo eso? 728. Nada más. Siguiente. Nos vamos. 2 a la quinta. ¿Cuánto es 2 a la quinta? 32. 32. Por 3 a la cuarta. 81. Listo. Y solamente era cuestión de multiplicar. 32 por 81. ¿Cuánto salió? 2592. 2592. Muy bien. 2592. Listo. Nos vamos abajo. Dice 4 a la cuarta. 4 a la cuarta. ¿Cuánto es 4 a la cuarta? 256. 256, ya. Menos 2 a la cuarta. 16. 16, muy bien. ¿Y cuánto sale de esa resta? 240. Listo, y nos vamos a la siguiente. 2 a la sexta. ¿Cuánto es? 64. 64. Entre, dice, entre 8 al cuadrado. 8 al cuadrado, ¿cuánto es? 64. Ya, y 64. Entre 64, ¿cuánto es? 1. 1. Ahora, profesor, acá dice 10 elevado a la 5. ¿Correcto? 10 elevado a la 5. ¿Y cuánto es 10 elevado a la 5? Lo siguiente simplemente viene a ser 1 y le agregas 5 ceros. ¿Correcto? Si quieres lo podemos comprobar y podemos hacerlo así, miren, acá. 1, si gusta, alguien ya normal. Pero mire, 10 a la 1, mira, ves, es 10. 10 a la 2, ¿cuánto es? 100. ¿Cuántos ceros tiene? 2. 10 a la 3, ¿es qué cosa? Por 10, simplemente 1000. 10 a la cuarta, 10.000. Y 10 a la quinta, ¿qué cosa? ¿Cuánto será? Simplemente, como te dije, 5 ceros. 100.000. Nada más. Es por eso que yo también simplemente acá le agrego 5 ceros, como dije. Acá tiene 4, 1 más 5. Listo. O sea, 100.000. Entre. Ahí les estoy poniendo, ojo, cuando te digan en la tabla del 10, simplemente si te dicen 10 a la 1, es 10. Solamente tiene un 0. Te dicen 10 elevado a la 10, es el 1 más 10 ceros. Nada más, le agregas la cantidad de ceros de acuerdo al exponente. Nada más. Entonces acá tenemos que dividirlo, dice, entre 5 al cubo. 5 al cubo es 125. ¿Correcto? Acá les ayudo en esa división. Y tenemos 100.000 entre 125. Y nos da 800. ¿Correcto? 800. Nada más. Seguimos. 3 a la 1. 3. Por 10 a la 0. ¿Cuánto es 10 a la 0? 1. 1, muy bien. 1. ¿Y 3 por 1? 3. 3. ¿Listo? ¿Difícil, chicos? No. No, no es nada difícil. Teniendo la tabla, puedes resolver lo que sea, porque así tú ya no te nublas y estás pensando, ¿qué es esto? ¿Cuánto es? Ya no te haces esas preguntas.
Si no de frente, simplemente resuelves. Nada más. Por eso es que nos hace difícil. Es por eso que cuando nosotros aprendemos a multiplicar y nos dicen que tenemos que aprender la multiplicación, sucede eso. A veces nos piden que lo sepamos de memoria, pero ¿qué pasa cuando no lo sabemos de memoria, chicos? ¿Puedes resolver el problema? No, ¿cierto? Porque no te acuerdas, ¿no? Por ejemplo, si pues, supongamos nomás, ¿no? Que por ejemplo, ¿no? Tú justo tienes unas operaciones combinadas y tienes que resolver 7 por 8 y no te acuerdas. Pero si tuvieras tu tabla, lo puedes resolver. Yo lo que busco es que ustedes resuelvan cualquier ejercicio teniendo los materiales. O sea, porque uno, tú te vas a acordar después o sea, mientras tú resuelvas mayor cantidad de ejercicios, tu memoria se va a acordar de estos pequeños datos. Tu memoria después de tantas veces que has resuelto un ejercicio con 2 al cubo, 2 al cubo, 2 al cubo, 2 al cubo, que cuando una vez ya te pregunten cuánto es 2 al cubo, de frente me vas a decir 8, porque se te queda en la mente tantas veces que te preguntan y tantas veces que lo respondes. La mente trabaja de esa forma. Tú tantas veces has resuelto en el cuaderno 2 por 3, 2 por 3, 2 por 3, que ya sabes que es 6. Pero no es porque tú has tratado de memorizarlo, no, sino simplemente que tantas veces has resuelto este ejercicio que ya sabes cuánto es la respuesta de memoria. El cerebro trabaja para las matemáticas mucho más fácil resolviendo ejercicios. Entonces, por eso que yo les digo, conmigo utilicen la tabla. Todo lo que ustedes tengan como material para resolver ejercicios, utilicen. ¿Correcto? Sigamos. Acá dice, completa el siguiente cuadro. Por ejemplo, acá, ¿cómo se lee este de aquí? ¿Cómo se lee? 6, ¿qué cosa? ¿Cuadrado? 6 6 al al cuadrado. cuadrado. 6 al cuadrado. ¿Y eso qué significa? 6 por 6. ¿Y eso es igual a cuánto? 6 por 6 es igual a 36, ¿cierto? 36. Nada más. Entonces nosotros tenemos que completar este cuadro de esa manera. ¿Correcto? Vamos. Eso ya lo van a completar ustedes. Por ejemplo, ¿no? En la parte de abajo obviamente no te dan la potencia, sino te dan el cómo se lee. 4 al cubo, ¿cómo se representa? 4. 4 elevado a 2. Exacto, 4 elevado al cubo. Cubo es 3. Ahí está. Los nombres te los he dado, así que no hay ningún problema. ¿Correcto? Entonces, profesor, pero acá hay un espacio en blanco y no hay nada. Listo. Entonces acá lo voy a poner. Acá voy a ponerlo como si fuera. Acá lo voy a poner así. No veo ninguno. 5 por 5 por 5 por 5. Listo, ahí está. Profesor, profesor, ¿y cómo hago cuando me dan el significado? Por ejemplo, acá, siempre, ¿quién es el número que se repite? La base, ¿cierto? La base siempre es el que se repite, o sea, la base es el 5. ¿Y cuántas veces se ha repetido? 4. 4. Entonces será 5, que es la base, y el exponente será el número de veces que se ha repetido, que es 4. Ahí está. Y nada más. Simplemente ahí vamos llenándolo. Entonces ya uno ya lo va completando, ¿correcto? Ahí ustedes van completando ese cuadro. Vamos chicos, vayan completando ese cuadro. Que acá abajo les voy a enseñar algo nuevo, una pequeña propiedad, ¿correcto? Acá abajo les tengo que enseñar unas propiedades de la potenciación, ¿correcto? Vamos. Completen ese cuadro. Profe, Dime. ¿a qué hora que acaba la clase? 6:30.
Ahí vayan completando ese cuadro. Ya, mientras voy haciendo acá en la pizarra lo que les voy a explicar. Esto sí van a copiarlo, ¿sí? Para eso es ya para ustedes. Lo que voy a hacer es algo que no les he puesto ahí como teoría. ¿Correcto? Unas propiedades. Son dos propiedades nada más. La primera. Estos son lo que vamos a aprender. Dos propiedades, ¿correcto? Muy importantes. ¿Sí? ¿Listo? ¿Todos terminaron el cuadro? ¿Todavía no? Sí, profesor. ¿Ya acabaron el profesor. cuadro? Ya, esto de acá, chicos, sí, normal lo pueden copiar, aunque si es posible, cópienlo detrás de su tabla, porque es muy importante, ¿no? En la parte en blanco capaz si está de su tabla, porque esa hoja no lo van a perder, como les dije, esa hoja guárdenlo. Entonces, estas dos propiedades son muy importantes, ¿correcto? En las potenciaciones, ¿correcto? Entonces, este es el principio de muchas propiedades. Entonces, por ejemplo, ya nosotros sabemos lo que es una base y un exponente. Entonces, ¿qué pasa? Mira, cuando cuando multiplicamos, por eso es multiplicación de potencias, división, ya saben, división de potencias. Entonces, ¿qué sucede cuando, esta es la primera propiedad, cuando dice que dos potencias tienen la misma base y se están multiplicando, y por ejemplo, a elevado a la n es una multiplicación, a elevado a la m, ¿correcto? N y m son sus exponentes de cada uno de ellos. Cada uno de estos es una potencia. Profesor, cómo se resuelve esto? La siguiente manera, lo que estoy haciendo es la fórmula. Significa que se pone, cuando tienen bases iguales, se pone la misma base y se suman los exponentes, nada más. Como ejemplo, ¿ya? Lo voy a encerrar, ¿por qué? Porque esta viene a ser, ¿ya? Viene a ser la fórmula, ¿correcto? Por así decirlo, ¿ya? Esa viene a ser la fórmula. Entonces, como un ejemplo, profesor, significa que si yo tengo 3 al cuadrado por 3 al cubo, ¿cuánto me da esto, profesor? Esto me dará, ¿qué cosa? Tienen la misma base, 3 y 3. ¿Qué hago? Sumo los exponentes. 2 más 3. ¿Y cuánto es esto? 3 a la quinta. Nada más. Esa es la propiedad, chicos. ¿Difícil? No creo. Por eso, Profesor, dime. ¿puedo repetir? No entendí muy bien. Ya, de nuevo, vuelvo a hacer otro ejercicio. Por eso le digo, simplemente si hay algo que no entiende, normal, me dicen profesor y hago otro. Entonces, mira, yo ahora tengo 4 a la quinta por 4 al cubo. ¿Esto es igual a cuánto? Acá no vayas a resolver 4 a la quinta y cuánto es 4 al cubo y luego lo vas a multiplicar. No. Acá se aplica la propiedad. Yo te pregunto, ¿tienen la misma base? ¿Ambos? Sí. Ya, ambos tienen 4 y 4, son la misma base. Entonces colocas la misma base
Y como es una multiplicación, ¿qué dice? Se suman los exponentes. O sea, 5 más 3. ¿Y cuánto será eso? 4 elevado a la octava o a la 8. ¿Correcto? Nada más. ¿Ahora sí quedó más claro? Sí, profesor. Ya. Uno último. Si tengo acá, profesor, si acá tengo 5 a la 10 por 5 a la 12, 5 a la 12, uy, qué feo 12. Ya, 5 a la 12. ¿Esto será igual a cuánto? 5 elevado a la cuánto? 5 a la 10 por 5 a la 12. ¿Cuánto me dará esto? 5 elevado a la cuánto? ¿5 elevado a la cuánto, chicos? ¿A la 22? Exacto, simplemente sumo ¿qué cosa? 10 más 12. Y eso me dará ¿qué cosa? 5 elevado a la 22. Nada más. 5 elevado a la 22. Ahora, la siguiente propiedad. ¿Alguien tiene alguna duda de la primera propiedad? ¿No? ¿Ninguna duda? Ok. Por eso, chicos, por eso le digo, si tienen, alguien tiene alguna duda, digan, profesor, así como me dijo, profesor, no le entendí la primera, repítalo, normal. No tengo inconvenientes, por eso he hecho 3 ejemplos. Ahora, la siguiente propiedad es la siguiente. Dice división de potencias, ya no multiplicación, sino una división. Entonces, ¿qué significa? Lo siguiente, que si yo tengo, por ejemplo, a elevado a la n entre a elevado a la m. Profesor, ahora es una división. Si tienen la misma base, también colocaré la misma base, pero ahora ¿qué voy a hacer con los exponentes? Ya no los voy a sumar, ahora los voy a restar. Siempre el de arriba menos el de abajo, ¿correcto? Menos el de abajo. Por eso tiene un orden, n menos m, ¿correcto? Nada más. Esta viene a ser ahora la siguiente, la segunda fórmula. Entonces, coloco igualito, voy a colocar tres ejemplos. El primero sería, por ejemplo, 7 al cuadrado entre 7 elevado a la 1. Te pregunto, ¿acá qué cosa será? ¿Tienen la misma base? Sí, ¿cierto? Tienen la misma base. 7 y 7. Listo. Coloco la base 7. ¿Y ahora qué hago con sus exponentes? El 2 y el 1. ¿Lo sumo o lo resto? Los restos. Lo resta, claro, porque es una división. Cuando es una división tengo que restarlo. O sea, 2 menos 1. El de arriba menos el de abajo. ¿Y esto cuánto es? Esto es igual a ¿qué? A 7 elevado a la 1. Así de sencillo. Siguiente. Por ejemplo, tengo 5 elevado a la 10 entre 5 elevado a la quinta. ¿Esto será igual a cuánto? 5 elevado a la ¿qué? 5 elevado a la quinta. Exacto, pero, o sea, sería 10 menos 5, pues, ¿no? Y eso me va a dar, ¿qué cosa? 5 elevado a la quinta. Si se dan cuenta, solamente seguir de acuerdo a lo que te dicen. Nada más. Ahora, el siguiente sería, por ejemplo, 6. Otro color. Se va a confundir. A ver, 6 elevado a la 12 entre 6 elevado a la 12. ¿Cuánto sería esto? Espera. 6 elevado a la 12
entre 6 elevado a la 12. Hazlo por orden. Acá pondré ¿qué cosa? 6 elevado a la ¿cuánto? A la 12. 12 menos 12. Ya, ¿y cuánto es 6 elevado a qué cosa? 12 menos 12. Es 0. 0. Y 6 elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. 1. ¿Listo? Nada más. Entonces, se dan cuenta que todo está relacionado, las propiedades, lo que les dije, elevado a la 0, elevado a la 1, todo está relacionado, chicos. Entonces, ahora, este 6, mira, este 6 a la 12, entre 6 a la 12 es lo mismo que tú tengas. ¿Cuánto es 5 entre 5? Siempre te va a dar 1. Cualquier número dividido por el mismo número siempre te da 1. Entonces, siempre hay que tener eso en cuenta también. ¿Correcto? Vamos, copien eso, chicos, copien eso. Ahí cópienlo. ¿Y por qué? Porque de ahí vamos a resolver unos ejercicios, ¿correcto? Relacionado con esto. Ahí están 3 ejemplos de cada uno. Por espalda, me duele. ¿Listo todos?
¿Sí? ¿Terminaron, chicos? ¿De copiar? Profe, Dime. nada más nos podría dar 5 minutitos. Ya. Ya, gracias. Por ejemplo, ahí pueden ir, los que han terminado quizás pueden ir resolviendo la número 3 de los ejercicios, aplicando eso. Aplicando esas propiedades pueden ir resolviendo. ¿Listo? Ya. A ver, vayamos a los ejercicios, chicos, si no el tiempo va a pasar. Pues eso siempre tiene que copiar rápido. A ver, aquí. Aquí, entonces, comenzamos. Por ejemplo, en la primera, tenemos ¿qué cosa? Dice 4 a la 8, o sea, a la octava, 4 a la octava, entre, porque acuérdense que esos dos puntos así, 2 puntos significa entre. Y cuando ves un puntito abajo, significa multiplicación, y este significa división.
Ya, voy recalcando eso. Entonces, ahí tenemos lo siguiente. Dice 4 elevado a la 8 entre 4 a la quinta. ¿Qué significa? Que voy a poner ¿qué cosa? 4. ¿Qué voy a hacer con los exponentes? Si es una división, ¿qué les hago? Si es una división, ¿qué hago con los exponentes? Con el 8 y con el 5. Lo resto. Lo restas, o sea, 8 menos 5. Y esto será igual a ¿cuánto? A 4 elevado al cubo. Listo. Nada más. Es lo único, aplicar esas propiedades que les he enseñado. Es lo único. Tenemos lo siguiente, abajo. Profesor, usted no nos ha enseñado cuando es una multiplicación de 3. Es lo mismo. Te pregunto, ¿los 3 tienen la misma base? Sí, los 3 tienen la misma base. Entonces ponemos, ¿qué cosa? 3 elevado a la ¿cuánto? Cuando es una multiplicación, ¿qué se hace? ¿Se suma o se resta? Suma. Se suma. Entonces, si nosotros sumamos, ¿será qué cosa? 2 más 3 más 5. Entonces, ¿eso será igual a cuánto? 3 elevado a la ¿cuánto? 2 más 3, 5. 5 más 5, 10. Ahí está. 3 elevado a la 10. Nada más. Ahora, tenemos lo siguiente acá. Acá tenemos dos paréntesis. ¿Y qué se dice en la regla de resolver ejercicios? Siempre primero se resuelven los paréntesis. Entonces yo te pregunto, 8 al cuadrado entre 8 a la 1. Profesor, ¿qué pasa cuando no ves un exponente? Se sobreentiende que es 1. ¿Correcto? Mayormente cualquier número, siempre su exponente es 1. No se coloca, ¿ya? Se sobreentiende. ¿Listo? Se sobreentiende. Entonces, ahí tenemos 8 elevado al cuadrado entre 8 elevado, ¿qué cosa? A la 1. Es una división, por lo tanto tenemos que restar 2 menos 1, 1. Ahí está. Más 4, dice, más 4, porque es la misma base, 4 y 4. Una división, 6 menos 3. ¿Cuánto es? 4 elevado al cubo. 8 más 4 elevado al cubo. ¿Cuánto es 8 más 4 al cubo? ¿Cuánto es 4 al cubo? 4 al cubo, ¿cuánto es? Fíjense su hoja, su tabla. ¿Cuánto es 4 al cubo? Siempre fíjense su tabla. ¿Cuánto es 4 al cubo? 64. Exacto, 64. Listo. Siguiente. Entonces, simplemente acá ya lo único que tienes que hacer es sumar, ¿no? 8 más 64, 72. Listo. Nada más. Ahora, abajo tenemos lo siguiente. Tenemos 2 paréntesis, también lo mismo. Pero ahora tenemos que son multiplicaciones. 3 elevado al cuadrado por 3 elevado al cubo. Significa que será ¿qué cosa? Cuando es una multiplicación se suma. Acá también es otra multiplicación. Sumo. 2 más 3, 5. O sea que 3 a la quinta entre, lo voy a poner así, entre, porque acá está ese entre. El otro, 3 al cuadrado por 3 al cuadrado, será 3 a la cuarta. ¿Por qué? Porque se suma 2 más 2, 4. Ahí está. Ya resolví los paréntesis y ahora tengo que dividirlos ambos. Cuando es una división, se coloca ¿qué cosa? La misma base. ¿Y qué hago con los exponentes? Los resto. 5 menos 4, y eso me dará 3 elevado a la 1. Listo. Nada más. Y 3 elevado a la 1 es 3. Listo. La siguiente, 10 elevado a la 8 entre 10 elevado a la 5. ¿Esto será qué cosa? 10. 8 menos 5. 8 menos 5, 3. O sea, 10 elevado a la 3. ¿Correcto? 10 elevado a la 3. Entre 10 dice. Pero ese 10 no le veo exponente, profesor. O se supone que es 1.
Entonces, ahora tenemos otra vez una división. Por lo tanto, será 10 elevado a ¿qué? A la 3 menos 1. ¿Y eso cuánto me da? 10 al cuadrado. Listo. Nada más. 10 al cuadrado. ¿Listo? ¿Terminaron ahí de copiar? A ver, para explicarles acá abajo cómo se va a resolver, ¿correcto? Por ejemplo, voy a resolver esta de acá nada más. Las demás son iguales, ¿correcto? Si se dan cuenta, bueno, la 4A está sencilla porque esa es igualita que las de arriba. Ahí las de abajo, voy a resolver la C, acá grande lo voy a hacer, ¿correcto? Ahí para que lo puedan ver. Ya, ahí. Entonces, a ver. Primeramente, profesor, acá tengo multiplicación y tengo división, ¿cierto? Esa línea significa es una división, ¿cierto? Esta línea de aquí, esta te está indicando que vas a dividir el resultado de arriba entre el resultado de abajo, ¿cierto? Esa es una división. Eso es lo que significa el de arriba entre el de abajo. Pero arriba tengo puras multiplicaciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto, mira, le hago con una flecha acá. Y yo te digo lo siguiente. Todos tienen la misma base, ¿cierto? ¿Todos tienen la misma base o no? Es 7 al cuadrado, 7 a la 1 y por 7 a la quinta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si todos tienen la misma base, aplico la primera propiedad de la multiplicación, de la potenciación. Entonces, se pone la misma base y sumo los exponentes. 2 más 1 más 5. Listo. Entre abajo también lo mismo. La misma base. Acá está elevado a la 1. ¿Será qué cosa? 7 elevado a la 1 más 3. ¿Cuánto tengo acá? Arriba me quedaría 7 elevado a la ¿cuánto? 2 más 1 más 5, 8. Entre 7 elevado a la ¿cuánto? 1 más 3, 4. Listo. Ahora, ¿qué cosa tengo, chicos, acá? Acá, ¿qué cosa obtengo ahora? Tengo una división. ¿Y qué hago en una división? ¿Resto o sumo los exponentes? Resta. Resta, entonces pondré 7 elevado a ¿qué? A la 8 menos 4. ¿Y cuánto me resulta todo eso? Acá lo voy a poner por acá abajo. 7 elevado a la 4. Nada más. Esa es la forma de resolverlo. Primero resuelves las multiplicaciones, ¿no? Y luego, al final, cuando ya resolviste todas las multiplicaciones, tanto arriba como abajo, recién vas a realizar la división, como has visto. Recién ahí aplica la división, cuando ya no hay multiplicación. ¿Correcto? Los demás ejercicios quedan para ustedes eso, para que ustedes puedan, aplicar lo que estamos viendo. Ahí está, cópienlo ahí paso por paso, lo pueden copiar ahí, este ejercicio. ¿Correcto? Yo lo he hecho ahí paso por paso para que ustedes vean de dónde sale cada uno de ellos. ¿Correcto?